Nos referimos a la ley de derecho de autor y demás derechos conexos. Para tal efecto, voy a estar molestando a alguien que me ayude con la lectura de los artículos, porque vamos a ver, el compañero vino la vez pasada que tiene buena voz. Oiga, buena voz. Más fácil que me quede, ¿no? Yo agradezco lo voluntario del compañero. Lo que sucede es que como él se sienta viendo para acá, allá, sí, vamos a optar, pero muy amable, igual al compañero. Para servirle. Bueno, primero vamos a partir que la ley de derecho de autor y demás derechos conexos, su protagonista es lo que conocemos como el autor. Lo concerniente al autor está regulado en el artículo 5 de la ley de derecho de autor y demás derechos conexos. Por favor, si me ayuda con el artículo 5. Artículo 5. Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores de los casos mencionados en la misma. Claro, entonces la primera máxima que debemos de tener claro es, cuando hablamos de autor de una obra, solamente puede ser el ser humano considerado como tal. Eso quiere decir personas jurídicas colectivas que aunque tienen derechos y obligaciones, tal como lo aprendimos con las sociedades mercantiles, una sociedad anónima no puede ser titular de un derecho de autor, o no se le puede calificar autor, mejor dicho, porque tal como dice la norma, solamente el ser humano considerado como tal. Esto ya nos queda algunos cuestionamientos que son problemas contemporáneos que prácticamente la generación de ustedes tendrá que resolver. Porque si recordamos, a partir de octubre y noviembre del 2022 empezaron a desarrollarse los sistemas de ChatGPT, la inteligencia artificial, y ahora cuando hacemos la consulta a cualquiera de esos sistemas y nos da la información, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿y a quién le puedo atribuir que es el autor? Primero, no me lo refieren. Segundo, la plataforma que se está utilizando tampoco tiene derechos de titularidad, y los creadores de esa plataforma tampoco son los dueños de la idea. Entonces ahí tenemos un problema de derecho de autor que se va a empezar a dilucidar en estas épocas, y en unos 2 o 3 años podremos responder, pero hasta el día de hoy, autor solamente el ser humano considerado como tal. Ahora, hay una cosa que es bien importante. Fíjense que uno cuando piensa en el autor, dice, bueno, el autor con su obra y se va a enriquecer. Lo que pasa es que el autor puede negociar sus derechos patrimoniales, y entonces nos vamos a topar con otra figura que a la larga resulta muchas veces ser más importante que el autor. Y esta figura que vamos a encontrar es el titular de los derechos de autor. ¿Por qué se da eso? Porque yo puedo ser el autor de alguna obra, y resulta que aquí a la compañera de Luz Saber viene y me dice, mira, qué alegría, se lo compro. En el momento en que le ven, ella se vuelve titular de los derechos de autor. O sea, el autor sigo siendo yo, pero ahora quien va a disponer la riqueza que pueda generar es usted. Cuando ella adquiere esa titularidad de derecho de autor, eso le da la facultad para decir, reprodúzcase, publíquese, dése a conocer, véndase, o lo contrario, compró mis derechos para que no se reproduzca. Y yo no le puedo decir nada, porque en el momento en que negocio con usted, le estoy confiriendo esas facultades. Y entonces les pido ahora a mi amigo que me ayude con la lectura del artículo 21.
Artículo 21. El derecho pecuniario o patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa y personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre la misma y de autorizar o prohibir su utilización y explotación por terceros. Solo los titulares del derecho de autor y quienes estén expresamente autorizados por ellos tendrán derecho de utilizar la obra de cualquier manera, forma o por medio de cualquier proceso, y por consiguiente les corresponde autorizar o prohibir cualquiera de los siguientes actos: A. La reproducción y la aplicación total o parcial de la obra en cualquier tipo de apoyo material, formato o medio temporal o permanente. Tal vez aquí le voy a interrumpir por cuestiones de tiempo. Yo creo que aquí ya nos podemos percatar. Hay un artículo 21 que detalla todas las facultades que adquiere el titular del derecho de autor. No es el autor, es el titular del derecho de autor. Entonces, esto es para tener presente que no necesariamente el titular de la obra es el que va a disponer de ese tipo de beneficios. Ahora bien, la ley de derecho de autor y demás derechos conexos tiene como centro de protección a lo que conocemos como la obra. Por eso, el autor que hace obras, pueden ser obras literarias, obras artísticas, obras teatrales, obras cinematográficas. Entonces, lo que vamos a entender por obra es un artículo de mucha filosofía. Ahí le voy a decir por qué, que es el 24, del cual le pido favor al compañero que le dé lectura. Artículo 24. Por el derecho de autor queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son escritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, el contenido ideológico o técnico de obras científicas, su aprovechamiento y su estudio comercial, los descubrimientos, los conocimientos y las enseñanzas, así como los métodos de investigación, no están protegidos por el derecho de autor. Entonces, démonos cuenta que la obra no comprende las ideas. Eso quiere decir, cualquiera de nosotros podemos tener magnífica idea, podemos tener una muy buena iniciativa, deseamos llevar algo a cabo, pero toda vez no lo plasmemos en una forma material, tangible, imperceptible. Eso no está protegido por la ley de derecho de autor. Eso quiere decir que si a mí hoy se me ocurre alguna idea, pero el compañero que me está ayudando con la lectura la inscribe en el registro de la propiedad intelectual la próxima semana, resulta que él materializó algo que se quedó en mi mente. Entonces, las ideas no son objeto de protección. Nadie puede decir que porque tuvo una idea se está vulnerando o se le está plagiando la idea. No, la idea se tiene que concretar en un elemento material, físico o perceptible. Hay una duda, ¿sí? Licenciado, por ejemplo, en los derechos de autor, me imagino que debe de existir como una conexión a nivel mundial. Ahí vamos a ver. Para que no suceda este tipo de cosas, que digan, no, es que yo lo registré primero aquí y alguien en Costa Rica lo hizo hace 2 años, hay algo que... No se mueva de su asiento, va a ver que ahí en unos minutos vamos a entender cómo es que va a funcionar esa lógica. Pero en el momento sigamos comprendiendo qué es la obra. La ley de derecho de autor y demás derechos conexos nos da una descripción de qué vamos a entender por obras. Sin ser limitativo, más que todo descriptivo, tenemos los artículos 15 y 16. Que le pido favor al caballero que me ayude. 15 y 16. Artículo 15. Se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituya una creación intelectual original, en particular la siguiente. Tal vez solamente las primeras dos, o las primeras tres. Ok. Las expresadas por escrito mediante
mediante letras, signos o marcas convencionales, incluidos los programas de ordenador. Ya, ¿se dan cuenta? O sea, la idea se tiene que plasmar por escrito en un programa de ordenador o de computadora, diríamos, en Latinoamérica, pero tiene que estar escrita. Veamos la siguiente. Las conferencias, alusiones, sermones y obras expresadas oralmente. Ya, o sea, si viene un sacerdote o viene un pastor y da su sermón, él tiene la propiedad intelectual de lo que está diciendo. Yo, la clase que estoy dando aquí, no me protege la propiedad intelectual, porque si recordamos el artículo que dio lección anteriormente, el 24, dice que los aspectos de enseñanza no forman parte de la propiedad intelectual. Entonces, eso sí se puede grabar, se puede reproducir, no hay ningún inconveniente. Pero un sermón, no. Veamos la tercera. Las composiciones musicales con letra o sin ella. Ya. Y posteriormente, ahí hay toda una serie de temas con los cuales vamos a poder identificar para la ley, que es la obra. Y luego le pediría a favor el 16. También se consideran obras sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originales. En su caso, A. Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra. B. Las antologías, diccionarios, compilaciones, bases de datos y similares, cuando la selección o disposición de las materias constituya una creación original. Ya. Entonces, ahora ya sabemos que es el autor, es el ser humano, el titular del derecho, el que adquiere los derechos patrimoniales del autor, y el autor de qué? De la obra. Pues ya tenemos una descripción de lo que es la obra. Es algo que va más allá de las ideas o de las buenas intenciones. Es algo que ya se logra materializar, incluso las traducciones. Ahora lo que corresponde es, bueno, ¿y esta ley por cuánto tiempo va a proteger a las obras? Y para ello tenemos dos artículos, el 43 y el 48, que le pido de igual manera a favor al caballero. El 43 y el 48. Salvo disposición en contrario en la presente ley, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Cuando se trate de obras creadas por dos o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor. El derecho de autor puede transmitirse por acto entre vivos y por causa de muerte. Cuando sea por causa de muerte, se hará de conformidad con las disposiciones del Código Civil. Cuando se trate de autores extranjeros publicados por primera vez fuera del territorio de la República de Guatemala, el plazo de protección no excederá del reconocido por la ley del país donde se haya publicado la obra. Sin embargo, aquella acordase una protección mayor que la otorgada por esta ley, regirán las disposiciones de esta última. Ya, entonces aquí lo que tenemos claro es, si yo soy, aquí la norma está hablando del autor, no del titular del derecho de autor. O sea, aquí está hablando del autor. Y tenemos que tener cuidado porque esos dos vocablos, y por eso se les ha separado, el autor y el titular de los derechos de autor. El autor es el que la ley le da la protección de los 75 años a partir de la muerte del autor. Y posteriormente el otro artículo no lo ha leído todavía, el 48, ¿verdad? No. Ese nos dice a partir de cuándo. Ok, artículo 48. Los plazos de protección previstos en este capítulo se computan a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que les dé inicio. Al vencimiento del plazo de protección, las obras pasarán a ser del dominio público. Bien. Hay algo que se me había olvidado comentar cuando el compañero leyó el 43 con relación al plazo de protección, que se refiere a la transferencia de derechos entre vivos o por causa de muerte. Por causa de muerte, o sea, cualquiera de nosotros podemos ser titulares del derecho patrimonial del autor porque compramos y pagamos por ese derecho, o porque resulta que mi papá era el autor y entonces es por causa de muerte, es por derecho sucesorio. En ese caso, quien
obtiene ese derecho es a lo que vamos a conocer como derecho habiente. Lo menciono porque no lo dice el artículo, en la ley solamente se menciona una vez la palabra derecho habiente y no da ninguna explicación. Un derecho habiente es un titular del derecho que lo ha adquirido por herencia. Un derecho habiente, un titular del derecho que lo ha adquirido por herencia. O sea, él no pagó, él no firmó ningún contrato. Ahora, ¿qué facultades concede el derecho de autor? Y esas están en el artículo 18, que le voy a pedir favor al caballero que me ayude. ¿Qué facultades? El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. Ya, entonces, ¿qué derechos me da el derecho de autor? Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Son dos tipos de derechos. Ahora, yo necesito entender qué es un derecho moral y qué es un derecho patrimonial. El derecho moral nos lo va a describir en el artículo 19, que le voy a pedir favor. El derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Comprende las facultades para a. reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella. B. Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra sin su previo y expreso consentimiento o a cualquier modificación o utilización de la obra que la merezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor. C. Conservar su obra inédita o anónima o disponer por testamento que así se mantenga después de su fallecimiento. El aplazamiento para la divulgación de la obra solo podrá hacerse bajo 65 años después de su fallecimiento. Ya, entonces, el derecho moral es algo inalienable. Eso quiere decir, eso no se puede negociar. Cuando decimos que es inalienable, es algo que va implícito con el ser humano mismo. Y para ello vamos a recordar sus cursos de Derecho Civil 1 y de Introducción al Estudio del Derecho. Ahí ustedes estudiaron lo que es el estado de las personas. Y cuando se les explicaba qué es el estado de las personas, se les dijo: el estado de las personas es la suma de características que corresponden e identifican a una persona en particular. ¿Y cuáles son esas? Toda persona tiene un nombre, una edad, un estado civil, una profesión y un oficio, un domicilio, una nacionalidad, un documento de identificación y ahora hasta una línea telefónica se quiere poner ahí, un proyecto de ley que hay. O sea, ya es inherente a uno. Pues los autores adicionarán algo más, su obra. Eso también es inherente a ellos. O sea, hagan lo que hagan, los va a perseguir. Es inalienable e imprescriptible. Entonces, eso es propiamente el derecho moral. Siempre vamos a reconocer quién es el autor. Pero tenemos los derechos patrimoniales y esos hay dos artículos que lo regulan muy bien, que es el 21 y el 22. Que le pido favor aquí al caballero que me ayude con el 21 y 22. 21. El derecho pecuniario patrimonial contiene al titular del derecho de autor las facultades de usar directa y personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre la misma, y autorizar su utilización y explotación por terceros. Solo los titulares del derecho de autor y quienes estén expresamente autorizados por ellos tendrán derecho de utilizar la obra de cualquier manera, forma o por medio de cualquier proceso, y por consiguiente les corresponde autorizar o prohibir cualquiera de los siguientes actos. Dejámoslo ahí y pasemos al otro. Muy bien. 22. Las diversas formas de utilización a que se refiere el artículo 21 de esta ley son independientes entre sí. La autorización para un determinado uso
La cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impide al autor publicarlas, reunidas en colección, escogida o completa. Eso quiere decir que si usted realiza una obra literaria y va a vender los derechos patrimoniales de la obra, estamos claros, solamente de la edición que usted está confiriendo en este momento y que está negociando conmigo. Después podrá emitir otras obras, podrá sacar otras ediciones, esas son independientes. Algo que vamos a ver más adelante, y esto porque como muy pronto serán ustedes abogados y notarios, hay que tenerlo presente. Cuando se firma este tipo de contratos, hay algunos aspectos que son prohibitivos, incluso son nulos aún se pusieran. Por ejemplo, yo con el compañero no puedo celebrar un contrato en el que se diga que como usted me está trasladando sus derechos patrimoniales, usted está de acuerdo con que todas las obras que usted haga en el futuro, todas son mías. Así lo pusiéramos, eso es nulo. Pero esto lo menciono para que veamos el alcance. Cuando se va a negociar el derecho patrimonial de una obra, hay que ser específico qué es lo que se está negociando. Otra situación que se pudiera dar: como usted me vendió los derechos patrimoniales, el compromiso suyo es que de aquí en adelante tiene prohibido hacer alguna obra más, porque eso sería contrario al derecho de autor. Lo que queremos con el derecho de autor es que hagan más autores, que se propague, y el autor que ya está, que siga desarrollando su mente. Eso sería contra el orden público, y por eso es una cláusula que también sería nula. Esto lo menciono para recalcar el artículo 22 con respecto a que son sobre obras determinadas, no es todo. Eso le sucede a algunos artistas con las disqueras, que por ejemplo no les permiten después sacar música durante X cantidad de tiempo, o ellos se rehusan a, porque todos los derechos patrimoniales los tiene la disquera. Ya me comprendió. Para cuando esté en su calidad de abogado y notario le lleguen a consultar, tiene que estar, primero, si va a asesorar a la disquera, hacerles ver que eso es contrario a la ley de derecho de autor. Y si va a asesorar a quien están contratando, advertirle y acudir a este artículo para hacerle ver los derechos que tiene. Y ahí la importancia miren, el conocimiento es poder. Y los abogados por eso tenemos bastante poder. Por eso nos envidian en otras profesiones. Porque el abogado, al abogado aquí en 5 años en la facultad de Derecho, le enseñan un poquito. Y con ese poquito hacemos de todo. En otras profesiones les enseñan un montón. Y del montón que les enseñan, se quedan especialistas en el dedo pulgar en niños varones de 5 a 6 años. Así es la especialidad. O sea, tienen un gran cúmulo de conocimiento, pero son muy puntuales. Arquitecto de exteriores, el abogado de los movimientos astronómicos, de la producción de gas natural, de la bajada del dólar, de la guerra con Ucrania, de todo tenemos que saber. Entonces, esto es solamente para motivarlos de que cada uno de los conocimientos que vamos adquiriendo sin darnos cuenta, eso es lo más interesante, uno no se da cuenta, uno cree que uno no ha aprendido nada. Ahí van a ver, ya los quiero ver en un par de años cuando estén ahí con sus libros de introducción al estudio del derecho, viendo las fuentes formales. Regresando al primer semestre. Los derechos de autor se pueden transferir, y la transferencia la vamos a tener regulada inicialmente en el artículo 72, que le pido favor al caballero. Transferencia. Sí, 72. Artículo 72. Los derechos patrimoniales pueden transmitirse total o parcialmente por cualquier título, debiendo constar por escrito. Toda transmisión entre hijos se presume realizada a título oneroso, salvo pacto expreso en contrario. Ya, entonces hay transferencias entre vivos. Se supone que toda transferencia entre vivos es de carácter oneroso, pero tenemos algunos otros
Y hay una cuestión importante que vamos a ver en otro artículo más adelante. Dice, debe de constar por escrito. Hay contratos que no necesitan que sea escrito. Por ejemplo, yo aquí con la compañera le digo, ¿será que me puede alquilar su casa porque yo no tengo dónde dormir esta noche, por decir? Y viene y no hay necesidad que celebremos un contrato. Es suficiente con que ella esté de acuerdo y yo para celebrar un contrato de arrendamiento. O el compañero que está atrás digo, mire, déjame su reloj. El simple acuerdo, él me da el reloj, yo le pago y está consumada la compraventa. No tenemos que celebrar ningún documento. Lo que yo llamo la atención es, aquí lo que me dio el compañero es, debe de constar por escrito. No dice, debe de constar en escritura pública, dice, debe de constar por escrito. En la otra sección explicaba, y lo explico porque esto les va a servir de aquí en adelante. Cuando hablemos de contratos que se van a hacer por escrito, hay tres formas. En documento privado solamente intervienen las dos personas. Opción 2, documento privado con legalización de firma. Intervienen las dos personas y el notario simple y sencillamente da fe de que las firmas son auténticas. Y tercero, en protocolo, el instrumento público. Entonces ahí ya es el notario el que se encargó en su función asesora de orientarnos a qué es lo que se debe de poner y qué no se debe de poner. Alguien me decía, ¿y qué diferencia hay entre los tres documentos? Cuando el documento es privado, vamos a ver si con mi amiga aquí celebramos un documento privado, resulta que el día que nos peleemos, cosa que espero que nunca suceda, el día que nos peleemos, ella va a decir que no es cierto lo que dice tal documento, yo voy a decir que tampoco es cierto, incluso los dos vamos a decir que las firmas que aparecen, ella va a decir que no es la de ella, yo voy a decir que no es la mía. Eso, si es en documento privado. Ahora, si es en un documento privado con legalización de firma, vamos a discutir del contrato, pero de lo que no podemos discutir es de la firma, porque el notario, aunque los dos digamos eso no fue cierto, el notario tiene efecto. Entonces, podemos discutir del documento, pero no podemos discutir de la firma. Y si lo hacemos en escritura pública, es un documento que tiene plena fe y por lo tanto hace una prueba tasada. Y lo que dice ahí, así es, nos guste o no nos guste. Pero las tres formas son válidas. Las tres formas son válidas. Entonces menciono esto porque ahí solamente dice escrito. Y escrito puede ser en una hoja de papel bond, entre los dos, una hoja de papel bond con firma legalizada, o requerimos los servicios de un notario para que le dé forma al documento. Por favor, caballero, el 73 creo que... el 74. No, 73. 73, perdón. 73. La transferencia de los derechos de autor y derechos conexos queda limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas, al plazo y al ámbito territorial que se determine. En caso de no mencionarse el plazo, la transferencia es por 5 años. En caso de no establecerse el ámbito territorial, se entiende el país en el que se realice la transferencia. Y si no se especifican las modalidades de explotación, la cesión queda limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. Y finalmente, 74 y 75. Okay. 74. Emula la transferencia o utilización de todas las obras que el autor pueda crear en el futuro, así como las disposiciones por las que el autor se comprometa a no crear obras. El contrato de transferencia debe formalizarse por escrito. Artículo 75. Este artículo que acaba de leer es el que tiene las dos condiciones que no se pueden poner en un contrato. Y aunque se pongan, son nulas. Veamos el 75, el último de 75. La cesión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral o por encargo se regirá por lo pactado en el contrato. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario en el momento de la entrega de la obra realizada. Veamos, si el compañero que le está dando lectura al artículo trabaja en una empresa y la empresa le encarga de realizar un trabajo y como consecuencia del trabajo que realiza, pues prácticamente está descubriendo una obra, sucede lo siguiente:
como fue por encargo de la empresa o de la sociedad anónima, digamos, el titular de los derechos patrimoniales por presunción legal es el patrono o la sociedad o empresa que le encargó realizar el trabajo. El derecho moral sí sigue perteneciendo, o sea, el patrono o la persona jurídica colectiva va a reconocer que usted es el creador de la obra, pero los derechos patrimoniales, esos sí van a ser del patrono o de la, salvo pacto en contrario. Eso quiere decir que si usted como trabajador va a ejecutar esa obra, si no negocia antes, entonces se entiende que es del patrón. Sí, la presunción. Hay algo que no menciona ninguno de todos estos artículos y yo había anotado aquí, me había olvidado. Las regalías. Regalías es lo que se le paga. Lamentablemente no lo dice la ley de derecho de autor y demás derechos conexos, y por eso es que lo menciono. ¿La regalía qué es? La regalía es la retribución económica a la que tiene derecho el autor de una obra por el uso de su obra. La regalía es la retribución económica que tiene derecho el autor por el uso de su obra. O sea, son regalías. Lo que va a ganar un actor, un intérprete, van a ser regalías de lo que haya participado. Ya después vamos a puntualizar un poco mejor cómo es que se manejan estas regalías. ¿Perdón? Sí, no aparece ninguna definición, pero si ustedes googlean y buscan el vocablo regalía, se van a dar cuenta que la palabra en español que se utiliza para pagarle a un autor o una obra es regalía. Esa es la cuestión. Bueno, ¿sí? ¿Perdón? ¿No son similares? No. Buena pregunta. Las utilidades, mencionamos ese vocablo, esa es la ganancia que tiene una sociedad anónima. Y lo que le pagan a los socios, los dividendos. Pero las regalías es lo que le pagan a un autor por el uso de la obra que él ha creado. Eso es. Muy bien. Una persona individual, ¿verdad? Pues sí, porque como el autor, y si enajenó su derecho patrimonial, será el titular de los derechos de autor el que va a recibir las regalías. Va a depender, cualquiera de ellos dos podría ser. Bueno, pero eso es cuando el autor transfiere sus derechos patrimoniales a otra persona para que los comercie. Ese es un caso. Pero hay otros casos en los cuales el titular del derecho va a conceder permiso para que se utilice la obra. Cuando se da un permiso para que se utilice la obra, eso se llama licencia. Y voy a poner el ejemplo del software. Cuando dice, yo adquirí una licencia de software, pero ¿por qué le vamos a llamar licencia y no transferencia de derechos patrimoniales? Le llamamos licencia porque yo la estoy adquiriendo para yo usarla. Yo no estoy adquiriendo la licencia para ponerme a vender más licencias, porque si lo hiciera, entonces entraría en el punto de un contrato de transferencia. Y las licencias las tenemos reguladas en el artículo 81 y 82, por favor. ¿Qué dice el 81? El autor de una obra podrá otorgar por escrito licencias a terceros para realizar actos comprendidos en sus derechos patrimoniales. Las licencias podrán ser exclusivas o no. Ninguna licencia se considerará exclusiva si así no se indica expresamente en el contrato respectivo. La exclusividad otorgará al cesionario la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, incluido el propietario cedente, y, salvo un pacto en contrario, puede otorgar autorización no exclusiva a terceros. 82. Las obligaciones por cesión o licencia de derecho de autor tienen el mismo privilegio que las de los trabajadores en los procedimientos concursales de los cesionarios o licenciatarios. Ya, aquí lo que quiero que quede claro es, en la licencia, el autor o el titular de los derechos de autor lo que está dando es, a cambio de un pago, el permiso para que se utilice la obra. El permiso para que se utilice, no para que se comercie.
para que se utilice. Y vuelvo al punto, cuando adquirimos un software, lo que estamos adquiriendo es el permiso de su utilización. No lo estoy adquiriendo porque ahora me voy a poner yo a venderlo, porque entonces sería plagio. Esa es la diferencia de cuando vamos a utilizar el vocablo licencia. Esa palabra licencia me lleva a que consideremos lo siguiente: los programas de ordenador. Fíjense que cuando yo era estudiante y la primera vez que me topé con estos conceptos, me llamó la atención algo. Si decimos que las obras tienen como propósito la satisfacción de necesidades de tipo espiritual, en tanto que los inventos satisfacen necesidades de tipo práctico. Entonces decía yo, bueno, los programas de ordenador, esos satisfacen necesidades de carácter práctico, no necesidades de carácter espiritual. Entonces a mí me daba la duda de por qué es que eso figura de esa manera. Y la respuesta la vamos a encontrar en el artículo 30, por favor. Artículo 30. Artículo número 30. Los programas de ordenador los mismos términos que las obras literarias. Ahí hay un algo, porque ahí está la esencia del artículo. Los programas de ordenador, ¿cómo es que se protegen? Con las mismas términos de las obras literarias. O sea que lo que hace la ley es asemejar un programa de ordenador, un software, a una obra literaria. Y este principio cuesta entenderlo de esa manera hasta que nos planteamos lo siguiente. Vamos a ver, aquí a mi amigo de camisa gris, le voy a preguntar, vamos a ver, présteme su... Pensemos que esto estuviera en chino. Esto fue una obra literaria que estuviera escrito en mandarín. Y yo le doy, y le digo, mire, ¿usted qué piensa de eso? Pero imaginémonos que está en mandarín. Y yo le digo, ¿usted qué piensa de eso? ¿Qué buena idea? ¿Qué hace usted para poderme responder qué pienso de lo que está escrito ahí? Gorda. Bueno, no pensemos tanto ahorita en un software, pensemos en la persona humana que usted tendría que buscar. Pensemos que el compañero que se sienta adelante sabe mandarín y se lo traduce. Sí. Entonces démonos cuenta, él no lo puede leer, pero hay un mecanismo para que pueda comprenderlo. ¿Cómo le dice Karen? Gracias por hablar de mandarín. Pues resulta que los sistemas de software o los sistemas de ordenador es lo mismo. Cuando nos dan la USB, el disquete o nos lo mandan de manera virtual, es algo que como seres humanos nosotros no podemos leer esos circuitos integrados. No tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Diga el compañero. Lo metemos en una máquina que es la computadora. Y la computadora nos lo va a traducir. Y nos lo va a traducir de una forma en que nosotros sí lo vamos a entender. Por eso es que los sistemas o programas de ordenador se asocian a las obras literarias. La misma lógica que utilizamos para una obra literaria es la lógica que tenemos que utilizar en los sistemas de software y su protección del derecho de autor. La lógica es la misma. Y por eso ya ni dejé de leer al compañero, porque prácticamente la parte inicial, ahí está, es una interpretación similar. Y por eso es que aparece aquí, y no en la ley de propiedad industrial, y que el licenciado Wester les va a platicar el día lunes. Eso va a ser el día lunes. Todo esto que hemos hablado hasta este momento es propio del derecho de autor, pero la ley, ¿cómo se llama? Ley de derecho de autor y demás derechos conexos. Ahora, ¿quiénes son los de los derechos conexos? Pues resulta que el artículo 53 nos da quiénes son los derechos conexos. Y son los artistas. Artículo 53. Los artistas, intérpretes, ejecutantes y sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la aplicación, reproducción, comunicación a público por cualquier medio, la distribución, radiodifusión o cualquier otra forma o uso de sus interpretaciones o ejecuciones. También gozan del derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión,
comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones publicadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya en simple interpretación o ejecución difundida y la aplicación de sus interpretaciones o ejecuciones publicadas. Los ejecutores de obras audiovisuales quedan a salvo de esta ejecución. Cuando un programa publicado con fines comerciales utilice cualquier forma de comunicación pública, los artistas, intérpretes o ejecutantes cuya interpretación o ejecución haya quedado fija en dicho programa tendrán derecho a la retribución económica. Muy amable. Entonces se dan cuenta que aparte de los autores, un artista, un intérprete o un ejecutor también son protegidos por la ley de derecho de autor y demás derechos conexos. Por eso es derechos conexos. En derechos conexos es donde entran ellos, que son derivados del derecho de autor. Pero el hecho que sean derivados no significa que tengan menos importancia o que estén por debajo. Igual se les van a resguardar sus derechos. Y realmente dentro de los derechos conexos están artistas, intérpretes y ejecutantes, tal como le dio el compañero, pero están los productores de fonogramas. Entonces le pido favor al caballero que me ayude con la definición que el productor de fonograma nos da el artículo 4. Fíjense que el artículo 4 tiene una serie de definiciones que están en orden alfabético. ¿Quiere citar lo de los fonogramas, verdad? Sí. Fonogramas. Sí, 4, que es el de las definiciones. Sí, voy. Fonograma. Toda aplicación de los sonidos. No. Usted le dio ahorita solo fonograma. El productor de fonograma, sí. Porque el fonograma es el objeto. El productor del fonograma es la persona, que es lo que me interesa. El fonograma. Persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera aplicación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o representaciones de sonido. Ya. Ahora que el compañero lee sobre el productor de fonograma, me recuerdo que se me olvidó, el lunes, cuando les hablé sobre el origen del derecho de autor, yo me referí propiamente a las obras literarias. Y les dije, miren, a raíz de que se inventó la imprenta con don Juan Gutenberg, se volvió necesario proteger las obras literarias. Pero resulta que por ahí, por 1920, se inventó el fonógrafo. ¿Y qué era el fonógrafo? Aquel aparato que le ponía el disco con una gran bocina y otra persona dándole vueltas a la maribela y escuchaba la música. Ese es el fonógrafo. ¿Qué pasó con el fonógrafo? Que hasta antes de que se inventara el fonógrafo, los autores musicales de canciones y de música pues amenizaban las fiestas. Eran requeridos y se les pagaba, mandaban a llamar a Mozart, a Beethoven, a Strauss para que dieran un gran concierto, y por ese concierto iban a tener una retribución económica. Pero con la invención del fonógrafo era suficiente que alguien se le pusiera a dar vueltas a la maribela y íbamos a escuchar las mismas interpretaciones sin necesidad de pagar nada. Probablemente el único que estaba haciendo dinero era el de los restaurantes, el de los hoteles, el de las fiestas, el de las presentaciones, que invitaba a la gente a escuchar las melodías. Entonces el fonógrafo es otro elemento que viene a apoyar la necesidad de regular el derecho de autor, porque si no fuera de esa manera, pues los autores de composiciones no estarían ganando nada. Entonces ahí viene el productor de fonógrafo. Y tenemos los organismos de radiodifusión, también en el 4, por favor. Organismos de radiodifusión. La empresa de radio o televisión que transmite el programa público. Muchas gracias, compañeros. Les deseo buena noche y suerte en su última semana. Gracias. Siempre el cuarto, ¿verdad? ¿Perdón? Siempre el cuarto. Siempre el cuarto, sí. Sí. Organismos de radiodifusión. También está en orden de radio. ¿Sí? Ya lo dije, Perdón, entonces yo que no lo escuché, escucharon que son la
la radio y la televisión. La empresa de radio y televisión que transmite programas. Entonces, las empresas de radio y televisión que vemos también tienen protección de sus derechos de autor para que no los estén reproduciendo indebidamente en los mercados cantonales, en colonias, en toda esa serie de situaciones que muchas veces ellos salen quejándose. Ahora vamos al cierre del último tema, que ya son 5 minutos de escrito, y es las sociedades de gestión colectiva a partir del artículo 103. Sociedades de gestión colectiva. Sociedades de gestión colectiva. Los titulares de derechos de autor y derechos subjetivos pueden constituir asociaciones civiles sin fines de lucro para que, una vez obtenida la inscripción respectiva, puedan solicitar su autorización como sociedad de gestión colectiva para la defensa y la administración de los derechos patrimoniales reconocidos por la presente ley. Y estas asociaciones regirán por las disposiciones generales establecidas en el Código Civil y las especiales contenidas en esta ley y su reglamento, así como lo previsto en sus estatutos, y estarán sujetas a las inspecciones de vigilancia del Estado a través del registro de la propiedad intelectual. Las asociaciones que Sí, o sea, dejémoslo ahí. Realmente este artículo lo que dice es una sociedad de gestión colectiva es una asociación de derecho civil, no es una sociedad mercantil. No, por favor, que se enseñe en el curso de derecho mercantil no quiere decir que una sociedad de gestión colectiva sea mercantil. La sociedad de gestión colectiva es una sociedad civil. ¿Quiénes la integran? Los autores, artistas, intérpretes, ejecutores, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión. ¿Para qué? Para proteger sus derechos de autor. Y ahora voy a responder un poco la pregunta que me hizo el compañero al inicio de la clase. Y para ello, imaginémonos por un momento a que luego de un concierto homenaje a Ricardo Arjona, pensáramos en que Ricardo Arjona va a estar en la entrada ahí, bueno, pues pagándome mis regalías, o un concierto en honor a los Tigres del Norte, a Vicente Fernández o a Roberto Carlos, y don Pedro y don Vicente Fernández, ¿de dónde? En una cita espiritista, o cómo hacemos para que venga de la muerte. Obviamente los autores, los intérpretes, los artistas no tienen tiempo, ni sería lógico que ellos estén cobrando sus derechos. Y si no hay quien cumpla todo lo que tenemos en la pizarra, esto se queda como una lista de buenas intenciones. Aquí necesitamos que alguien tome el protagonismo y se encargue de que se cumpla esto. Quienes tienen la función y la facultad o la obligación, según se quiera ver, para exigir el cumplimiento de lo que hemos platicado hoy, son las sociedades de gestión colectiva, que son asociaciones civiles. Aunque son varios artículos, yo lo mejor solamente darle lectura a dos pequeños: el 114 y 116. 114. Para la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados, las sociedades de gestión colectiva se consideran mandatarias de estos por el simple acto de afiliación a la misma. ¿Se dan cuenta? O sea, la sociedad de gestión colectiva, desde que se constituye, tiene la facultad de ser mandatario de los autores, intérpretes y ejecutores. No necesitan que se les dé el mandato, ellos ya lo tienen por disposición legal. Veamos el 116, por favor. Una vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva, estarán legitimadas para ejercer los derechos objeto de su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos judiciales. Entonces, ellos tienen la facultad de poder acudir. Y los últimos, esos sí son los últimos dos, 124 y 125, ya no los arreglo. 124 y 125. 124. Ninguna remuneración recaudada por una sociedad de gestión colectiva puede destinarse para ningún fin distinto al de la distribución a sus asociados, una vez deducidos los gastos de administración respectivos.
directivos, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Asociados, los directivos de la sociedad serán responsables solidarios por la infracción de esta disposición. Y luego el 125. 125. Para permitir la realización de espectáculos y audiciones públicas de obras, programas las autoridades de gobernación y cualquier otra competente deben constatar que se ha obtenido la autorización de los titulares del derecho y de las entidades de... Vamos a quitar la autorización ahí. Bueno, entonces, cualquiera que pretenda llevar un espectáculo, lo primero que tiene que tener presente es que tiene que pagar su contribución a la sociedad de gestión colectiva que esté representando. Las sociedades de gestión colectiva funcionan en todos los países del mundo y se interrelacionan. En Guatemala hay alrededor de 4 o 5 sociedades de gestión colectiva, dependiendo si son obras literarias, si son obras musicales, están por ramificaciones y contactan, forman parte de asociaciones o confederaciones internacionales, por ejemplo con México, para retribuir las regalías a los autores, intérpretes que corresponden. Entonces, damas y caballeros, para dar una clase de derecho de autor en una clase, número uno, se les dijo que solamente íbamos a evaluar sobre los artículos que se señalaron. Como las ideas no valen, hay que plasmarlo en su elemento material. Lo he puesto ahí en la pizarra, pueden tomar fotografías, lo que quieran, y ahí está el compromiso que aparte de esto, en materia de la ley de derecho de autor, no se va a evaluar. ¿Qué era lo que pretendíamos? Que el autor, entendamos que el autor es el ser humano considerado como tal. Las personas jurídicas colectivas no lo pueden ser. Que aparte del autor existen los titulares del derecho de autor, que son los dueños de los derechos patrimoniales y por lo tanto son los que pueden decidir qué se produzca y qué no se produzca. La obra es lo importante que regula la ley de derecho de autor y demás derechos conexos. La obra es la creación, es la materialización de la idea del autor. El plazo de protección, toda la vida hasta 75 años después de la muerte, que se empieza a computar el 1 de enero del año siguiente. ¿Qué facultades le concede el derecho de autor? Derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos morales? Aquellas facultades inalienables, imprescriptibles e inalienables que tiene toda persona sobre su obra y que le permite reclamarla como propia. ¿Qué es el derecho patrimonial? Aquello que puede negociar el autor de la obra, que es el cobro económico por parte de quien va a adquirir ese derecho, obviamente a cambio de un pago, si es acto entre vivos, y si es acto entre muertos es un derecho a bien, que sería por herencia. Los derechos patrimoniales son los que se van a negociar a través de acuerdos de transferencia de derechos. ¿Estos qué son? Son contratos que deben de constar de manera escrita. Estos son limitativas en cuanto al tipo de obras que se están incluyendo en el contrato. Aparte de las transferencias del derecho, pueden existir las licencias. Lo que sucede es que cuando hablamos de una licencia, a diferencia de una transferencia, la licencia lo único que va a permitir es el uso propio para aquella persona que ha obtenido la licencia. Luego, los derechos conexos incorporan a artistas, intérpretes, ejecutores, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Ellos también están protegidos por esta ley. Entre ellos y el autor pueden crear sus sociedades de gestión colectiva. Y las sociedades de gestión colectiva, una vez se constituyen como asociación, aprueban sus estatutos, se inscriben en el registro de la propiedad intelectual, nombran a su representante y de ahí en adelante son los que se van a encargar de verificar que este sistema funcione. Es responsabilidad de ellos. Entonces, colorín colorado, esta historia ha concluido. Entonces,